está muerto. El contrato de $100 millones, el sueño dorado de Harry y Meghan, ha sido aniquilado por Netflix. Los cuchillos están fuera en Hollywood. ¿Fue una ejecución fría o la mayor incompetencia jamás vista? La verdad finalmente ha sido revelada, y es más brutal de lo que nadie imaginó. Algo extraordinario se está gestando detrás de las puertas de cristal de los estudios de Hollywood, un murmullo que comenzó en los pasillos de poder y que ahora resuena como un trueno en las redacciones del Daily Mail y el New York Post. La historia que nadie se atrevía a confirmar finalmente ha estallado. El legendario contrato de $100 millones entre Netflix y los duques de Sussex, Harry y Meghan, está oficialmente muerto. Este no es solo el fin de un acuerdo comercial, es el colapso de un sueño, el desmoronamiento de un imperio construido sobre la arena de la fama y la controversia. Durante años, el mundo observó cómo la pareja, en un acto de rebelión sin precedentes, le dio la espalda a la monarquía británica para forjar su propio destino bajo el sol de California. Prometieron una nueva era de contenido, una voz que cambiaría el mundo. Pero ahora, las fuentes susurran una verdad mucho más fría y brutal. ¿Qué sucedió realmente detrás de las cortinas de terciopelo de Netflix? ¿Cómo una alianza que prometía redefinir el entretenimiento se convirtió en un fracaso tan espectacular? La respuesta, dicen los que saben, es una crónica de incompetencia, arrogancia y una profunda desconexión con la realidad. Este es el día del juicio final para los rebeldes de Montecito, un momento que dejará a la industria y a los observadores reales completamente conmocionados. Quédense con nosotros, porque esta historia es una que no creerán. La noticia cayó como una bomba, enviando ondas de choque a través de la élite de Hollywood y los corredores del Palacio de Buckingham. Para muchos, no fue una sorpresa, sino la inevitable conclusión de una saga marcada por la controversia desde el principio. Cuando Harry y Meghan firmaron el acuerdo en 2020, fue aclamado como un golpe maestro, su boleto dorado a la independencia financiera y la relevancia global. Pero las promesas de contenido inspirador y producciones innovadoras pronto se vieron eclipsadas por la dura realidad de las cifras de audiencia y los proyectos fallidos. El público, inicialmente cautivado por el drama de su salida de la realeza, demostró tener poco interés en sus proyectos posteriores. La fría y dura verdad, como lo expresan las fuentes de la industria, es que la marca de los Sussex, aunque ruidosa, nunca se tradujo en un valor sostenible. El sueño dorado de conquistar Hollywood se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas, una lección costosa sobre la diferencia entre la fama y la verdadera influencia. El final del acuerdo con Netflix no es solo un revés financiero, es un veredicto sobre su poder de estrella, un juicio que resonará durante años y que redefine por completo su lugar en el panorama mediático mundial. La burbuja ha estallado, y lo que queda es el amargo sabor de una oportunidad desperdiciada a una escala épica. Para entender la magnitud de este colapso, debemos retroceder en el tiempo, a aquel momento en 2020, cuando el mundo se detuvo. En medio de una pandemia global, mientras la gente común se enfrentaba a la incertidumbre y el miedo, Harry y Meghan anunciaron su pacto con Netflix desde su mansión en Montecito. Fue presentado no solo como un acuerdo comercial, sino como un faro de esperanza, una declaración de intenciones que prometía cambiar el mundo. La cifra, una suma casi mítica de $100 millones, resonó en todos los rincones del planeta. No era solo dinero, era un símbolo de su poder recién adquirido, la validación definitiva de que su marca personal era más valiosa que cualquier título que la corona pudiera otorgarles. Hollywood, siempre seducido por el brillo de la realeza y la promesa de secretos palaciegos, se postró a sus pies. La narrativa era irresistible. La pareja rebelde, que había desafiado a una institución milenaria en nombre del amor y la libertad, ahora tenía las llaves del reino del entretenimiento. Prometieron una avalancha de contenido inspirador,
documentales que arrojarían luz sobre causas importantes, series que elevarían el espíritu humano, programas infantiles que enseñarían compasión. Era una promesa dorada, una visión utópica que vendieron con la convicción de verdaderos creyentes. Sin embargo, lo que siguió a esa fanfarria inicial no fue la revolución que anunciaron, sino un silencio ensordecedor, un vacío que se hizo cada vez más incómodo. Los meses se convirtieron en años, y la promesa se fue desvaneciendo, transformándose en un eco hueco. Los proyectos que finalmente vieron la luz fueron escasos y, en su mayoría, decepcionantes. La industria y el público comenzaron a preguntarse, ¿dónde estaba el contenido que valía $100 millones? La respuesta llegó de la forma más humillante posible con la serie de Meghan, una incursión en el mundo del estilo de vida que debía ser su gran coronación como productora. A pesar de una campaña de prensa sin precedentes que la colocó en todas las portadas, la serie apenas logró alcanzar el puesto 383 en las listas de Netflix. El golpe final, la bofetada pública que resonó en toda la industria, fue descubrir que había sido superada no por nuevos éxitos de taquilla, sino por temporadas antiguas de series como Lost y Suits, un eco fantasmal del pasado actoral de Meghan, un recordatorio cruel de que su mayor éxito seguía ligado a un tiempo anterior a la realeza. El espejismo se estaba desvaneciendo, la promesa dorada no era más que una promesa vacía, y el mundo entero estaba empezando a darse cuenta. Se ha desatado la tormenta perfecta en las colinas de Montecito, y esta vez no hay palacio que los proteja. La noticia que ha caído como una bomba de relojería en los círculos más exclusivos de Hollywood confirma el secreto a voces. El imperio de papel de Harry y Meghan se desmorona. El gigante, el coloso del streaming que les ofreció un salvavidas de oro, ha emitido su sentencia. Y es una que resuena con la brutalidad de un negocio que no entiende de títulos nobiliarios, sino de números, métricas y resultados. Netflix, la fría y despiadada calculadora, ha dicho basta. Recordemos el principio de este pacto faústico. $100 millones sobre la mesa. La promesa de una plataforma global para contar su verdad. Parecía el golpe maestro, la jugada que les aseguraría la relevancia y la fortuna lejos de las garras de la monarquía. Pero olvidaron una regla fundamental del nuevo mundo que pretendían conquistar. En Hollywood, la simpatía no paga las facturas y la victimización tiene fecha de caducidad. Dentro de las asépticas salas de juntas de Netflix, la paciencia se agotó hace mucho tiempo. Fuentes internas, esas voces que nunca aparecen en los comunicados de prensa oficiales, dibujan un panorama desolador. Ejecutivos de alto nivel, con rostros impasibles y hojas de cálculo como único evangelio, revisaban una y otra vez la carpeta Sussex. ¿El resultado? Un desierto creativo. Ideas vagas, proyectos sin estructura, documentales centrados en sí mismos y una incapacidad alarmante para generar contenido que no girara en torno a su propia y ya desgastada narrativa de agravios. La serie documental Harry and Meghan fue un éxito, sí, pero fue como una supernova, una explosión brillante y espectacular que consumió todo el combustible de una sola vez. Vaciaron el cargador de sus quejas contra la familia real, y una vez disparada la última bala, se encontraron con que no tenían más historias que contar. El público, y más importante aún, los ejecutivos de Netflix, esperaban el siguiente acto. Esperaban series, películas, documentales que demostraran su valía como productores. En su lugar, recibieron silencio, excusas y proyectos cancelados como la serie animada Pearl, que se desvaneció antes de nacer. La llamada final, según describen los insiders, fue breve y carente de emociones. No hubo diplomacia palaciega, solo la cruda lógica empresarial. No estamos pagando por vuestra historia personal, estamos pagando por vuestro trabajo, y no lo estáis entregando. Esa fue la esencia del mensaje. Un ultimátum envuelto en jerga corporativa que significaba una cosa:
o presentan ideas viables, rentables y rápidas, o el grifo millonario se cerrará para siempre. La era de la caridad ha terminado. Este fracaso no es solo profesional, es una humillación existencial. Huyeron del Reino Unido argumentando que la institución los asfixiaba, que su potencial era demasiado grande para los confines del protocolo. Prometieron un nuevo modelo de Royal moderno, uno que combinaría el servicio con la independencia financiera. Lo que han demostrado es que, despojados del andamiaje de la corona, su atractivo se diluye. No son productores de Hollywood, son exmiembros de la realeza cuya única moneda de cambio era un rencor que ya ha sido monetizado hasta el agotamiento. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la monarquía que despreciaron sigue su curso. En silencio, con dignidad y con un enfoque férreo en el deber, el príncipe y la princesa de Gales, William y Catherine, continúan construyendo un legado de servicio real. No necesitan contratos millonarios para validar su existencia. Su valor no se mide en índices de audiencia, sino en el impacto tangible de su trabajo. La fría calculadora de Netflix ha expuesto la verdad. El sueño dorado de los Sussex no era más que una ilusión, una burbuja que acaba de estallar, salpicando la cruda realidad sobre sus mansiones vacías de contenido. La pregunta que ahora resuena en los pasillos del poder es devastadora. Sin la corona y sin Hollywood, ¿qué les queda? La debacle de los Sussex no pasó desapercibida para los verdaderos guardianes del comercio moderno, los expertos en branding. En un podcast de nicho pero muy influyente llamado Art of the Brand, dos especialistas, con la precisión de cirujanos, realizaron una autopsia en vivo de la marca Meghan Markle. Su veredicto fue inmediato y brutal. Estamos ante la peor ejecución de una marca que hemos visto en la historia reciente, declaró uno de ellos, su voz desprovista de cualquier duda. No hubo nada bueno en esta marca desde el principio. Para estos expertos, el problema no era una mala estrategia, era la ausencia total de una. Veían una marca construida no sobre la sustancia, la pasión o la calidad, sino sobre el oportunismo. Para cualquiera con un ojo crítico, continuó, era evidente que se trataba de un fraude, una persona que usaba las oportunidades y a las personas para avanzar. No había un núcleo, no había verdad. Estas palabras, pronunciadas lejos del drama real, resonaron con una fuerza devastadora porque despojaban a Meghan de su narrativa de víctima y la exponían como una estratega fallida. Su análisis no se basaba en el odio o la antipatía, sino en los principios fundamentales de la construcción de marcas, principios que Meghan, en su aparente prisa por capitalizar su fama, había ignorado por completo, construyendo un castillo de naipes destinado a derrumbarse. El concepto, explicaron, es lo que el legendario publicista David Ogilvy llamaba la gran idea. Una marca exitosa se construye sobre una idea central, auténtica y convincente que resuena con una audiencia específica. La marca de Meghan carecía de esta gran idea. Era un mosaico de conceptos contradictorios, realeza y rebelión, lujo y activismo, exclusividad y accesibilidad. Esta incoherencia, según los expertos, creaba una disonancia cognitiva en el consumidor, una sensación de que algo no encajaba. La marca se sentía artificial, un producto de marketing diseñado por un comité en lugar de la expresión genuina de una pasión. El público no es tonto, afirmó uno de los analistas. Pueden oler la falta de autenticidad a 1 kilómetro de distancia, y la marca de Meghan apestaba a falsedad. El veredicto de los expertos fue unánime y demoledor. La marca de los Sussex no era una marca en absoluto. Era un espejismo, un cascarón vacío sostenido únicamente por el andamiaje de su fama real. Y una vez que ese andamiaje comenzara a desmoronarse, como lo estaba haciendo con el colapso del acuerdo de Netflix, no quedaría nada. La autopsia había concluido, y la causa de la muerte era clara. Un caso fatal de arrogancia y falta de autenticidad.
El foco principal de la crítica de los expertos fue la última aventura empresarial de Meghan, su marca de estilo de vida, bautizada confusamente primero como America's Riviera Orchard y luego rebautizada como As Ever. El lanzamiento fue un caso de estudio sobre cómo no hacer las cosas. Fue un desastre de comunicación y estrategia que expuso, de la manera más cruda posible, la falta de visión y disciplina de la duquesa. La marca se lanzó con un inventario extremadamente limitado, una táctica de escasez que, según los expertos, no tenía ningún sentido en el contexto de sus productos. La escasez es una herramienta de marketing poderosa, pero solo funciona cuando hay una demanda genuina y una percepción de valor extremo, explicó un analista de marketing de lujo. Piense en un reloj Patek Philippe de edición limitada o en un bolso Birkin de Hermès. Hay una historia, una artesanía, un legado que justifica la espera y el precio. ¿Pero para mermelada? ¿Para galletas? Es absurdo. Revela que no hay un plan real, solo un intento desesperado de crear una percepción de éxito que no existe. La verdad, susurraban los conocedores, era mucho más simple y mucho más condenatoria. O bien la demanda era tan inexistente que tuvieron que declarar que se había agotado para salvar las apariencias, o bien la operación estaba tan mal gestionada y financiada que eran físicamente incapaces de producir más. Ambas posibilidades pintaban un cuadro de incompetencia amateur. Peor aún, se reveló que en el momento del lanzamiento, Meghan no tenía ni un solo empleado dedicado a la marca. Era, en esencia, una marca fantasma, un espejismo digital. Es un cascarón vacío, sentenciaron los expertos del podcast. Ella simplemente está poniendo su nombre en productos, maximizando el valor residual de su fama de suites y su breve y tumultuoso paso por la familia real. Es un negocio dirigido por una confederación de necios que creen que la fama es un sustituto de la estrategia, la pasión y el trabajo duro. Cada detalle, desde el cambio de nombre sin sentido hasta el logotipo que, según muchos, era sospechosamente similar al de otras marcas, gritaba falta de cohesión y de propósito. Era, en su forma más pura, un cínico intento de ganar dinero rápido. Un castillo de naipes construido sobre la fama prestada, destinado a derrumbarse al primer soplo de escrutinio real. El análisis de los expertos en branding profundizó hasta encontrar el pecado original, el fallo fundamental que condenó la marca de Meghan desde su concepción, una disonancia deliberada y fatal. Este concepto, conocido en psicología como disonancia cognitiva, describe la incomodidad mental que experimentamos cuando nuestras acciones y creencias no están alineadas. La marca de Meghan, en su totalidad, era un monumento a esta disonancia. Hay una agitación que provoca porque sabes que no es verdad, exclamó uno de los presentadores del podcast Art of the Brand, su frustración palpable. No puedes posicionarte como una disruptora, una rebelde que desafía a una monarquía sistémica y arcaica, y al mismo tiempo vender un estilo de vida de la campiña británica, con tés, mermeladas y galletas. No tiene ningún sentido. Esta contradicción era tan evidente, tan flagrante, que resultaba casi insultante para la inteligencia del consumidor. Meghan estaba tratando de ser dos personas a la vez, y ambas versiones eran mutuamente excluyentes. Por un lado estaba la Meghan activista, la voz de los oprimidos, la mujer que había sacrificado su paz para exponer las supuestas injusticias de una de las instituciones más antiguas del mundo. Por otro lado, estaba la Meghan de As Ever, la serena aristócrata de Montecito, que vivía en una burbuja de lujo y vendía un ideal de vida pulcro, tradicionalista y para muchos inalcanzable. ¿Quién es ella realmente?, se preguntaban los expertos. Un día es una figura revolucionaria, al siguiente una ama de casa idílica sacada de una revista de decoración. La marca no tiene un núcleo, no tiene una identidad clara, porque ella misma parece no ser consistente.
Esta falta de autenticidad es veneno puro para cualquier marca en la era moderna. Los consumidores de hoy, especialmente las generaciones más jóvenes a las que supuestamente apela, anhelan una conexión genuina, una historia en la que puedan creer, una marca que represente valores claros y consistentes. La marca de Meghan, en cambio, se sentía como una actuación, una representación calculada y falsa, diseñada para atraer a diferentes demografías sin un compromiso real con ninguna de ellas. Era, como concluyó un experto con una metáfora devastadora, un fraude deliberado, un intento de engañar a la gente para que compre algo que ni siquiera ella misma parece creer. Y en cada paso del camino, en cada proyecto fallido, en cada entrevista contradictoria, está fracasando miserablemente en convencer a nadie. El pecado original no fue una mala elección de producto o un mal diseño de logotipo. Fue la decisión de construir un imperio sobre una mentira. Ha estallado la bomba que todos esperaban, pero nadie se atrevía a nombrar. El secreto a voces que recorría los cañones de Montecito y los pasillos de las agencias de marketing más exclusivas de California ha salido a la luz, y es devastador. American Riviera Orchard, el supuesto salvavidas de Meghan Markle, el proyecto que debía consagrarla como la nueva gurú del estilo de vida americano, no es más que una imitación, un calco, una sombra pálida y desesperada de un imperio de autenticidad que ya existe, Flamingo Estate. El escándalo no reside en la inspiración, reside en el plagio, en la ejecución de un plano que parece haber sido robado, no creado. Flamingo Estate no es solo una marca, es una filosofía. Nacida de un jardín real en las colinas de Los Ángeles, su fundador, Richard Christiansen, construyó un universo basado en el placer, la naturaleza y la conexión genuina con la tierra. Cada producto, desde su aceite de oliva hasta sus velas aromáticas, cuenta una historia de origen, de cuidado, de autenticidad. Es un lujo que se siente ganado, no comprado. Un relato de sostenibilidad y belleza que ha conquistado a la élite de Hollywood por su verdad. Y es precisamente esa verdad la que Meghan intentó replicar. Pero la autenticidad, como la lealtad, no se puede fabricar. Fuentes internas del Círculo de Desarrollo de la marca de Sussex revelan una obsesión casi febril con el modelo de Flamingo Estate. No se trataba de estudiar a un competidor, se trataba de copiar su ADN, la estética visual, la paleta de colores terrosos, la tipografía elegante, el enfoque en productos de jardín y despensa. Todo es un eco, un reflejo distorsionado. Es la manifestación final de la disonancia deliberada que mencionamos en el capítulo anterior. Meghan vende la imagen de una vida rústica y conectada desde una mansión de 14 millones de dólares, intentando apropiarse de una narrativa que no le pertenece. Richard Christiansen restauró un jardín olvidado con sus propias manos. Meghan envió a un asistente a registrar una marca. La diferencia no es de grado, es de esencia. Es la diferencia entre un roble centenario y una flor de plástico. Los expertos en branding lo llaman suicidio de marca. Al posicionarse como una imitación de Flamingo Estate, American Riviera Orchard admite desde su nacimiento que no tiene una propuesta de valor única. Es una confesión de bancarrota creativa. ¿Por qué comprar la mermelada de una duquesa que aspira a ser una empresaria de lifestyle cuando puedes comprar la miel del hombre que construyó el arquetipo original? La pregunta se responde sola, y la respuesta es demoledora para las aspiraciones de Montecito. Este no es un simple error de marketing, es la consecuencia directa de una serie de fracasos. Tras la debacle con Netflix y Spotify, y la fallida táctica de escasez de As Ever, los Sussex necesitaban un éxito rápido y garantizado, y en su desesperación, en lugar de cavar profundo para encontrar una idea original, una verdad propia que compartir, miraron hacia al lado y decidieron tomar un atajo. Robaron el mapa de un tesoro ajeno, sin entender que el verdadero valor no estaba en el destino, sino en el viaje. El castillo de naipes, una vez más, se tambalea.
La sombra de Flamingo Estate es demasiado grande, demasiado auténtica, y ha dejado al descubierto que detrás del glamoroso nombre de American Riviera Orchard no hay un sueño, sino un esquema, un plano robado que revela la ausencia total de un fundamento. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el jardín de Catherine, la princesa de Gales, florece sin pretensiones, basado en el servicio y en una conexión real con su gente. La ironía es tan poética como cruel. El imperio de la imitación empieza a derrumbarse antes incluso de haber colocado la primera piedra. Uno de los mitos más persistentes y peligrosos de la era de las redes sociales es la creencia de que la fama y un gran número de seguidores se traducen automáticamente en éxito comercial y lealtad de la audiencia. El caso de Harry y Meghan es el contraejemplo perfecto, una lección brutal y pública sobre la abismal diferencia que existe entre el ruido mediático y el compromiso genuino. Como señalaron sin piedad los analistas y veteranos de la industria, la pareja genera una enorme cantidad de atención. Pero es una atención volátil, a menudo negativa, que rara vez se convierte en dinero contante y sonante o en audiencias sostenidas. La gente se detiene a mirar el accidente de tren, pero no se quedan a ver la película completa, explicó un veterano productor de Hollywood. Es el factor de la curiosidad mórbida. Y esa curiosidad no construye una marca ni vende productos a largo plazo. Y nadie lo sabe mejor que Netflix. La plataforma de streaming no es solo un distribuidor de contenido, es una de las empresas de análisis de datos más sofisticadas del mundo. Poseen una mina de oro de información increíblemente detallada sobre los hábitos de sus espectadores. No solo miden cuánta gente empieza a ver un programa, sino que saben exactamente cuántos lo terminan, cuánto tiempo promedio lo ven, en qué punto exacto lo abandonan, e incluso si lo ven a velocidad normal o acelerada. Estas son las métricas que realmente importan, las que miden el verdadero compromiso y la satisfacción del espectador. Cuando Netflix informa públicamente una cifra de espectadores, a menudo utilizan una fórmula que divide las horas totales vistas por la duración del programa, reveló una fuente interna con conocimiento de sus métodos. Esta fórmula asume implícitamente que todo el mundo que empezó el programa lo terminó. La verdad brutal, la que se discute en las reuniones de estrategia, es que la mayoría de la gente abandona a mitad de camino los proyectos de los Sussex. El hecho de que Netflix, en sus resúmenes de rendimiento de fin de año, no incluyera los programas de Meghan en su lista de logros más destacados, fue elocuente. No fue un olvido, fue una declaración. No había nada destacable que celebrar, ninguna métrica de la que enorgullecerse. La audiencia de Meghan, en su mayor parte, estaba compuesta por lo que la industria llama hate watchers, espectadores que ven algo por odio o para criticarlo, y por periodistas y comentaristas que lo analizaban como parte de su trabajo. No eran fans. Eran curiosos, críticos y escépticos. Y esa es una audiencia que nunca compra la mermelada. Es un espejismo de seguidores, una ilusión de influencia que se desvanece bajo la fría luz de los datos reales. Si los informes del Daily Mail y el New York Post fueron los primeros temblores que anunciaban el desastre, la confirmación de la revista People fue el terremoto de magnitud 9 que derribó el último pilar del imperio mediático de los Sussex. En el complejo y a menudo engañoso ecosistema de Hollywood, People Magazine no es un tabloide cualquiera, es una institución con un estatus casi diplomático. A lo largo de las décadas, se ha ganado la reputación de ser un canal directo y autorizado, una especie de portavoz no oficial para las celebridades que desean controlar su propia narrativa en momentos de crisis o de triunfo. Es el lugar al que acudes cuando quieres que tu versión de la historia sea escuchada, sin el filtro del sensacionalismo extremo. Por eso, el hecho de que fueran ellos, una publicación históricamente favorable a los Sussex, quienes anunciaran que el acuerdo con Netflix no sería renovado, fue la señal definitiva y concluyente. Esto no era un rumor malicioso,
Era una declaración oficial, una sentencia de muerte cuidadosamente empaquetada para sonar como una decisión mutua, civilizada y completamente amigable. Un informante de Hollywood confirma a People que el acuerdo multimillonario de producción de la pareja no se extenderá, rezaba el artículo, con una frialdad casi clínica. Y luego venía la frase clave, la que todos los publicistas y agentes de la industria reconocieron al instante como un código. No hay animosidad por ninguna de las partes. Las cosas simplemente han seguido su curso. Para los observadores veteranos del Palacio y de Hollywood, esta frase era un eufemismo diplomático, un lenguaje en clave para fracaso catastrófico y absoluto. Era el equivalente a una bandera blanca, una rendición incondicional presentada al mundo como una retirada estratégica y digna. El hecho de que la noticia viniera de una publicación tan cercana al círculo de los Sussex significaba que el propio equipo de la pareja, en un movimiento desesperado de control de daños, había decidido adelantarse a la inevitable y humillante noticia de que estaban siendo despedidos públicamente por Netflix. Optaron por un final controlado, una salida de escena autoorquestada que, sin embargo, no podía ocultar la cruda y brutal realidad de su derrota. El sueño dorado de Hollywood había terminado oficialmente, y ahora, bajo la mirada implacable del mundo, comenzaba la ardua y humillante tarea de la gestión de daños, un intento de reescribir la historia de un fracaso en una narrativa de liberación. Pero era demasiado tarde. La sentencia ya había sido dictada. La bomba ha estallado, pero esta vez sin el estruendo de una entrevista explosiva. Ha sido un murmullo, un tecnicismo contractual filtrado desde las oficinas de los gatos, pero su onda expansiva es más devastadora que cualquier titular. El gran acuerdo de producción con Netflix ha muerto. En su lugar yace el frío cadáver de lo que en Hollywood llaman un First Look Deal. No es una renovación, es una degradación. Es la humillación final televisada para todo el mundo, el último acto de la tragedia de Montecito. Para los no iniciados, un First Look Deal es el eufemismo que usa la industria para decir, nos gustas lo suficiente como para mantenerte cerca, pero no confiamos en ti lo suficiente como para darte dinero real. Es una correa, no una corona. Es una ilusión semántica diseñada para salvar las apariencias. Netflix ya no financiará sus caprichos. Se acabó el cheque en blanco para que jueguen a ser productores de talla mundial. Ahora Meghan y Harry deben venir, sombrero en mano, a presentar sus ideas como cualquier guionista novato. Deben desarrollar sus propios proyectos, invertir su propio tiempo y capital, y luego presentarlos humildemente, esperando la aprobación de los mismos ejecutivos que acaban de rebajar su estatus de socios a simples proveedores en una lista interminable. La fría calculadora de Netflix ha emitido su veredicto final. La marca está rota. Los números no mienten. ¿Por qué invertir millones en proyectos de dos figuras cuya credibilidad se ha evaporado? El castillo de naipes llamado As Ever se derrumbó antes de ser construido. La bandera blanca de People Magazine no fue una negociación de paz, fue una rendición incondicional que ha desembocado en esta nueva y precaria realidad. Pagarles un modesto anticipo, una fracción minúscula de la cifra original, para tener el derecho de ser los primeros en rechazar sus ideas es infinitamente más barato y seguro que financiar otro fracaso predecible. Es control de daños con una sonrisa corporativa. Para Meghan, esto es más que un revés profesional. Es una aniquilación de la narrativa que construyó con tanto esmero. La visionaria, la productora, la fuerza creativa global, ha sido reducida a una vendedora de ideas a la que se le puede decir no. Cada reunión será un recordatorio de su poder perdido. Cada propuesta rechazada será una herida en su ego. Para Harry, es la confirmación de su absoluta irrelevancia en un mundo que no comprende y en el que nunca encajó. Su título, la única moneda de cambio real que poseía, ha sido devaluado por completo. Se encuentra atrapado en un juego cuyas reglas desconoce, un peón en la estrategia corporativa de su esposa, que ahora se desmorona a su alrededor. El pecado original
La disonancia deliberada de querer ser realeza y celebridad ha llegado a su inevitable conclusión, el fracaso en ambos frentes. Y mientras la sombra de este fracaso se alarga sobre su mansión en California, en el Reino Unido, una luz brilla con una fuerza tranquila, pero imparable. La princesa de Gales, lejos del ruido, el drama y la furia, continúa tejiendo su legado con los hilos del deber, la empatía y una estrategia impecable a largo plazo. No necesita la validación de Hollywood, porque su escenario es el mundo real y su audiencia es la historia. La degradación de los Sussex en Netflix no es solo el fin de su sueño dorado, es la prueba irrefutable de que la monarquía del siglo XXI no se construye con acuerdos de streaming, sino con un servicio inquebrantable. El futuro ya ha elegido a su verdadera protagonista, y su nombre es Catherine. El fracaso con Netflix no fue un incidente aislado, un desafortunado error de cálculo en una carrera por lo demás exitosa. Visto en retrospectiva, se revela como el capítulo más reciente y espectacular de una larga y dolorosa crónica de desastres profesionales desde que la pareja abandonó el amparo y la estructura de la familia real. Su viaje por el competitivo mundo corporativo y del entretenimiento ha estado marcado, de manera casi asombrosa, por un patrón consistente de incompetencia, mala planificación y una ejecución sorprendentemente deficiente. Se ha convertido, para horror de sus pocos defensores, en su sello personal, su verdadera marca registrada. Recordemos el acuerdo multimillonario con Spotify, que prometía una nueva era en el podcasting. El resultado fue un único y mediocre especial de Navidad y una sola temporada del podcast de Meghan, Archetypes, antes de que el acuerdo se derrumbara de manera humillante. El jefe de innovación de podcasts de Spotify, Bill Simmons, no se anduvo con rodeos y los calificó públicamente de malditos estafadores, una acusación brutal que resonó en toda la industria y que solidificó su reputación como socios comerciales poco fiables. Sus apariciones públicas, lejos de consolidar su estatus como líderes de opinión globales, a menudo se convertían en objeto de burla y críticas por su vacuidad. El discurso del príncipe Harry en una sala casi vacía de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mientras ellos mismos utilizaban jets privados, fue un ejemplo perfecto de su desconexión y su aparente incapacidad para ver la hipocresía de sus propias acciones. Cada empresa que tocaban, cada proyecto que lanzaban bajo su fundación Archewell, parecía estar plagado de los mismos problemas: una falta de enfoque, una rotación de personal alarmantemente alta y una sorprendente falta de comprensión de cómo funciona el mundo real fuera de la burbuja protectora de la realeza. Tomaron la oportunidad de su vida, 2 veces, primero con su posición en la familia real y luego con los acuerdos multimillonarios en Hollywood, y pisotearon ambas oportunidades por pura incompetencia y un asombroso sentido del derecho, comentó un veterano analista de medios de comunicación. El patrón se volvió innegable y dolorosamente predecible. Un gran anuncio lleno de fanfarria mediática, seguido de un producto mediocre que no cumplía las expectativas, y finalmente, el inevitable y silencioso colapso del acuerdo. Hollywood, al igual que Spotify antes que ellos, había aprendido la lección por las malas. Los Sussex eran muy buenos generando titulares, pero terribles entregando resultados. Y en un negocio donde los resultados son lo único que cuenta, su tiempo se había agotado. La pregunta que lo cambia todo ha comenzado a susurrarse en los pasillos más oscuros de Hollywood, una teoría tan escalofriante como plausible que redefine cada capítulo de este desastre. ¿Y si la cadena de fracasos, la incompetencia casi artística de los duques de Sussex, no fuera un accidente? ¿Y si en la mente fría y calculadora de Netflix, la humillación pública de Meghan y Harry no es un error costoso, sino la estrategia definitiva? ¿Y si su propósito nunca fue crear, sino simplemente distraer? Bienvenidos a la teoría final. Los Sussex como el hueso de distracción de Netflix. En el brutal mundo corporativo y en la política, existe una táctica cínica conocida como
lanzar un gato muerto sobre la mesa. La idea es presentar algo tan chocante, tan grotesco y maloliente, que nadie pueda hablar de otra cosa. Obliga a todos a reaccionar, a discutir sobre el gato, mientras los problemas reales y más graves de la empresa o el gobierno pasan desapercibidos. Meghan y Harry no son los estrategas, son el gato muerto. Pensemos como la fría calculadora de Netflix descrita en capítulos anteriores. La plataforma invirtió $100 millones en una promesa que se evaporó. El documental fue un éxito de morbo, un evento único e irrepetible. Después, el vacío. Las ideas que presentaban eran, como demostró el análisis de los expertos, amateurs y sin viabilidad. El castillo de naipes de As-Ever se derrumbó antes de construirse. La marca personal de la pareja se volvió tóxica, una parodia de sí misma. Frente a este panorama, Netflix tenía dos opciones. La primera, admitir públicamente una pérdida de 100 millones, un error de juicio monumental que haría rodar cabezas y sembraría dudas sobre su capacidad para identificar talento. La segunda, pivotar. Cambiar el objetivo del juego sin que nadie se diera cuenta. Si no podían obtener contenido de calidad de los Sussex, obtendrían algo igualmente valioso en la economía de la atención. Controversia incesante. Ruido. Caos. De repente, la incompetencia crónica de la pareja se convierte en un activo. Cada comunicado de prensa mal redactado, cada lanzamiento fallido como el de American Riviera Orchard, cada aparición pública que genera más críticas que aplausos, mantiene a los Sussex en los titulares. Y con ellos, por asociación, a Netflix. Son un generador infinito de clics, de debates en redes sociales, de artículos de opinión. Son el reality show más barato y efectivo del mundo, porque se produce solo. Meghan y Harry ya no trabajan para Netflix. Su propia vida desastrosa es el contenido que Netflix explota pasivamente. El First Look Deal es la pieza maestra de esta estrategia. No fue un acto de caridad, como algunos creyeron, ni un consuelo. Fue la jaula de oro perfecta. Con este acuerdo, Netflix los mantiene legalmente atados a su marca, legitimando que cada fracaso de los Sussex siga siendo, en parte, un fracaso de Netflix. Pero, crucialmente, no tienen la obligación de producir nada. Pueden rechazar cada una de sus ideas inviables mientras la pareja sigue generando el valioso humo de la distracción, protegiendo a la plataforma de conversaciones más incómodas sobre la caída de suscriptores, la competencia feroz o sus propios fracasos de producción internos. Son el chivo expiatorio perfecto, el pararrayos humano. Mientras el mundo se obsesiona con el último drama de Montecito, nadie pregunta por qué Netflix canceló otra serie aclamada o por qué su última superproducción no cumplió las expectativas. Meghan y Harry pensaron que estaban jugando al ajedrez en Hollywood, cuando en realidad nunca fueron jugadores. Eran una pieza, la más ruidosa, la más llamativa y, en última instancia, la más desechable en el tablero de un gigante corporativo. Esta es la degradación final. No es solo que fracasaron en su intento de construir un imperio, es que su propio fracaso se ha convertido en su única función, su único valor. Son el ruido que oculta la verdadera música, la cortina de humo que se disipará para revelar que el escenario siempre estuvo en otro lugar. En Windsor, donde una reina silenciosa consolida su poder no con escándalos, sino con servicio. El juego ha terminado. Y el silencio que queda es el sonido de una nueva era que comienza, una construida sobre la sustancia, no sobre la sombra. La prueba más contundente y definitiva de la teoría del hueso de distracción, la evidencia irrefutable de que Netflix había abandonado a los Sussex a su suerte mucho antes de que el contrato expirara, no reside en lo que la compañía hizo, sino precisamente en lo que no hizo. Netflix, no nos equivoquemos, es una de las máquinas de marketing y creación de marca más poderosas y despiadadas del planeta.
Su influencia cultural es tan vasta que puede convertir a actores desconocidos en estrellas globales de la noche a la mañana y transformar series de nicho en fenómenos mundiales. Cuando creen en un producto, cuando un proyecto se alinea con su estrategia global, movilizan un arsenal de recursos que haría palidecer a muchos gobiernos. Vallas publicitarias gigantescas en Times Square y Piccadilly Circus, campañas virales meticulosamente orquestadas en redes sociales, colaboraciones estratégicas con las marcas más importantes del mundo, entrevistas exclusivas en los programas de mayor audiencia, el mundo entero se entera. El lanzamiento de una propiedad intelectual clave de Netflix no es un evento, es una invasión cultural. Recordemos el fenómeno de Stranger Things, el alcance global de The Crown o la sorpresa de Squid Game. Netflix sabe cómo crear un momento. Con la marca de estilo de vida de Meghan, As Ever, la respuesta de Netflix fue un silencio ensordecedor y absoluto. No hubo una campaña de marketing global. No hubo una promoción destacada en la página de inicio de su plataforma. No hubo ni un solo tweet de sus cuentas oficiales celebrando el lanzamiento. Fueron, como admitió el propio CEO Ted Sarandos, en una rara muestra de honestidad, socios pasivos. Esta pasividad, para cualquiera que entienda cómo funciona la industria, no fue un descuido, fue una decisión estratégica y deliberada, fue una bofetada silenciosa. Si Netflix hubiera querido que la mermelada de Meghan Markle fuera un éxito masivo, créeme, ahora mismo estarías comiéndola para desayunar, comida y cena. La habrían puesto en cada programa de cocina, en manos de cada influencer, en cada supermercado. Bromea con amargura un veterano publicista de Los Ángeles. El hecho de que no hicieran absolutamente nada es la señal más clara de todas. No les importaba. Estaban dejando conscientemente que el proyecto se marchitara en la vid. Su calculada indiferencia era la evidencia más condenatoria. Demostraba, más allá de toda duda razonable, que para ellos, la marca de Meghan no era un activo valioso que debía ser nutrido, sino una nota a pie de página, una obligación contractual que cumplir con el mínimo esfuerzo posible. Era una distracción cuyo éxito o fracaso era completamente irrelevante para su balance final. Estaban simplemente esperando, con una paciencia casi budista, a que el tiempo se agotara para poder pasar página. Ahora que el polvo se asienta sobre las ruinas de su acuerdo con Netflix, emerge una pregunta inevitable y melancólica. ¿Cuál es, después de todo este drama, el verdadero legado de Harry y Meghan en Hollywood y en el mundo? La respuesta es una amarga y fascinante paradoja, un legado que Shakespeare habría descrito como lleno de ruido y furia que no significa nada. No dejan tras de sí un catálogo de contenido aclamado por la crítica, ni una marca de estilo de vida que haya redefinido el mercado, ni un movimiento filantrópico que haya cambiado vidas a gran escala. Su legado, hasta la fecha, es de controversia, una serie interminable de titulares escandalosos, entrevistas explosivas y acusaciones que, al final, han resultado en muy poco de valor tangible. Se han convertido, para su desgracia, en un cuento con moraleja. Una historia que los agentes, publicistas y ejecutivos de Hollywood se susurran en las reuniones a puerta cerrada como una advertencia solemne sobre los peligros de apostar ciegamente por la fama sin sustancia, sobre el error de confundir la notoriedad con la influencia real. La ironía más cruel de todas, la que debe perseguirlos en las silenciosas noches de Montecito, es que el único producto que lograron vender con éxito masivo fue la única cosa de la que afirmaban querer escapar desesperadamente: el drama interminable de sus vidas y sus continuos y amargos ataques a la familia real. La serie documental Harry and Meghan fue un éxito rotundo porque se alimentaba directamente de esa fuente de conflicto, de esa narrativa de víctimas contra una institución poderosa. Fue un éxito porque vendía exactamente lo que el público quería de ellos: secretos de palacio, traiciones familiares
y un vistazo sin precedentes a la implosión de una de las familias más famosas del mundo. Todo lo demás, cada intento de construir algo nuevo, algo propio, algo que no dependiera de su pasado real, fracasó estrepitosamente. Demostraron, sin lugar a dudas, que sin el telón de fondo de la monarquía, sin el conflicto constante con sus parientes en el Reino Unido, su marca personal era hueca, un eco sin fuente original. Querían ser productores, creadores, líderes de opinión, pero el mundo, en su mayor parte, solo estaba interesado en ellos como desertores reales, como los protagonistas de un reality show que nunca pidieron, pero que alimentaron en cada oportunidad. Y ahora, con esa fuente de contenido prácticamente agotada, con la paciencia del público desgastada, se encuentran en una posición precaria, con una identidad que ya no saben cómo monetizar y un futuro que parece más incierto que nunca. Mientras el drama de los Sussex implosionaba en una exhibición pública de fracaso y recriminaciones en la soleada California, a miles de kilómetros de distancia, en la siempre gris y estoica Londres, el Palacio de Buckingham respondía con su arma más potente, más antigua y para sus adversarios más exasperante: el silencio estratégico. No hubo declaraciones oficiales, ni comunicados de prensa redactados con urgencia, ni siquiera las habituales y anónimas fuentes cercanas al palacio que ofrecieran comentarios mordaces a la prensa. Nada. La monarquía, la misma institución de la que Harry y Meghan habían huido tan dramáticamente, continuaba con su trabajo con una calma y una dignidad casi desafiantes. Un estudio en contraste que servía como el telón de fondo más agudo posible para el caos de Montecito. El calendario de deberes reales, ese ritmo incesante y centenario de la vida de la corona, se desarrollaba sin la más mínima interrupción, como si nada estuviera sucediendo al otro lado del Atlántico. Vimos a Catherine, la princesa de Gales, la encarnación de la gracia bajo presión, cumpliendo con sus compromisos, con una sonrisa serena, un faro de estabilidad en medio de la tormenta. Vimos al rey Charles y a la reina Camilla presidiendo eventos de Estado, recibiendo a dignatarios extranjeros, manteniendo el funcionamiento de la maquinaria diplomática. Esta demostración de continuidad ininterrumpida fue mucho más que una simple rutina. Fue una clase magistral de estrategia de poder blando. No necesitaban decir nada porque sus acciones, su mera presencia y su compromiso con el deber hablaban por sí solas. El mensaje implícito, aunque nunca articulado, era devastadoramente claro. El caos de Montecito era una tormenta en una taza de té. Un drama secundario e irrelevante para el funcionamiento y la supervivencia de una institución milenaria. La firmeza silenciosa de la corona, su lema no oficial de «nunca te quejes, nunca expliques», servía como una reivindicación tácita y poderosa de su camino, de su filosofía. Demostraba de la manera más efectiva posible que la verdadera fuerza no reside en el ruido mediático, en los acuerdos multimillonarios o en la autopromoción incesante, sino en la resistencia silenciosa, en el deber inquebrantable y en el poder imperturbable de la continuidad. Mientras los Sussex luchaban por su relevancia, la monarquía simplemente existía, y en esa existencia demostraba su supremacía. La creciente irrelevancia del drama de los Sussex para el resto del mundo real se subrayó aún más, y de manera casi poética, con los eventos que se desarrollaban simultáneamente en otras casas reales europeas. Mientras Harry y Meghan luchaban por mantenerse a flote en las traicioneras aguas de Hollywood, el gran tapiz de la realeza global continuaba tejiéndose, indiferente a su tormenta personal. En el resplandeciente Principado de Mónaco, la familia Grimaldi, con toda su elegancia y su propio historial de dramas, se unía en una rara muestra de unidad para celebrar los 20 años del príncipe Alberto en el trono. Fue una exhibición de tradición, deber y, sobre todo, de familia. Ver a la princesa Charlene,
Después de sus conocidas y difíciles batallas de salud, luciendo radiante y fuerte al lado de su esposo, se convirtió en un poderoso símbolo de resiliencia y superación personal. Su historia, una de lucha silenciosa y regreso gradual al deber público, ofrecía un contraste devastador con la narrativa de victimismo y queja constante que emanaba de Montecito. La fortaleza de Charlene no necesitaba ser proclamada en una entrevista de Oprah. Se demostraba en su presencia digna. Incluso las noticias más mundanas, como los informes publicados en The Times de Londres que describían al rey Charles como un jefe notoriamente exigente y difícil en su amada residencia de Highgrove, servían para resaltar una diferencia fundamental. Las peculiaridades de Charles, aunque fueran objeto de cotilleo y debate, existían dentro de un sistema establecido, funcional y, en última instancia, útil para su nación. Eran las excentricidades de un monarca en funciones, un hombre que, a pesar de sus defectos, estaba comprometido con su papel. No era el caos sin propósito de dos agentes libres que parecían haber perdido el rumbo y la conexión con la realidad. Estos eventos, que apenas ocuparon unos breves párrafos en la prensa internacional, demostraban de manera sutil pero inequívoca que el mundo real, con sus celebraciones, sus tradiciones, sus deberes y sus pequeños dramas internos, seguía girando, completamente ajeno e indiferente a la implosión de la aventura de los Sussex en Hollywood. Su gran apuesta por la relevancia global había resultado en un aislamiento autoimpuesto, un drama que, al final del día, solo parecía importarles a ellos y a su cada vez más reducido círculo de seguidores. El mundo simplemente había seguido adelante. Hay una nueva clase de silencio en las colinas de Montecito. No es la paz buscada por las estrellas que huyen del bullicio de Los Ángeles, sino un silencio denso, pesado, cargado de un significado aterrador. El sonido inconfundible de la irrelevancia. La espiral descendente, anunciada por expertos y susurrada en los pasillos de Netflix, ha dejado de ser una teoría para convertirse en la cruda realidad que se respira en el aire californiano. El invierno se acerca, y no es una estación climática, sino un estado existencial. El castillo de naipes, erigido sobre la táctica de la escasez y la disonancia deliberada, se tambalea con cada día que pasa. La gran maquinaria de relaciones públicas, antes capaz de generar titulares mundiales con un solo comunicado, ahora lucha por mantener una apariencia de actividad. Los anuncios de Archewell se han vuelto esporádicos y huecos, promesas de un impacto global que nunca se materializa, ecos de aquella promesa vacía que marcó su llegada a América. La incompetencia, que en su día se analizó como un sello personal, se ha revelado como el verdadero motor de su declive. No hay estrategia maestra, solo una serie de errores de cálculo y una soberbia que les impidió escuchar las advertencias. Mientras tanto, la fría calculadora de Netflix ya ha hecho sus cuentas. El hueso de distracción funcionó a la perfección. Atrajo suscriptores, generó un debate global y les dio el contenido controvertido que necesitaban en su momento. Pero ese momento ha pasado. La indiferencia calculada de los ejecutivos, esa prueba definitiva de su degradación, es ahora la política oficial. El First Look Deal se ha convertido en una jaula de oro oxidado. Tienen un contrato, sí, pero no tienen el interés, ni la confianza, ni el apoyo del gigante que una vez pareció ofrecerles el mundo. Están atados a un socio que ya ha desviado su mirada hacia nuevos y más rentables horizontes. La paradoja de los Sussex, ese legado de ruido y furia que no significaba nada, ha alcanzado su punto culminante. Se rebelaron contra una institución milenaria, esperando derribarla desde fuera, solo para descubrir que la institución apenas notó su ausencia. El silencio estratégico de Buckingham, ese poder de la continuidad, ha sido su arma más letal. Mientras en Montecito la ansiedad crece con cada factura de seguridad que llega, en Windsor y Highgrove,
La vida sigue su curso inalterable. El mundo, como se vio en Mónaco y en otros círculos de poder, ha seguido girando sin ellos. La espiral se manifiesta en los detalles. Las invitaciones a los eventos de primer nivel que antes llovían, ahora gotean, si es que llegan. Los amigos de Hollywood, siempre atentos a las mareas del poder, se distancian cortésmente. El espejismo de los seguidores en redes sociales se ha desvanecido, revelando la verdad en los números. Una audiencia pasiva, incapaz de impulsar las ventas o el interés real. El lanzamiento de la nueva marca de estilo de vida de Meghan, American Riviera Orchard, no se percibe en la industria como un movimiento audaz, sino como un eco desesperado de As Ever y una pálida imitación de conceptos como Flamingo Estate, el plano que muchos acusan de haber robado. Es la última carta de una mano perdedora, jugada con más esperanza que estrategia. La mansión que debía ser su fortaleza se ha convertido en un observatorio de su propio aislamiento. Desde sus ventanas ven un mundo que les ha dado la espalda, un Hollywood que los usó y los descartó, y una familia real que prospera en su ausencia. El sueño dorado se ha agriado, transformado en una vigilia solitaria. La espiral descendente no es solo profesional, es personal. Es el frío que se cuela por debajo de la puerta, recordándoles que el invierno en Montecito es largo y que, esta vez, no hay un palacio al que volver. La pregunta ya no es si el sueño ha terminado, sino qué forma tomará la pesadilla. El telón final ha caído sobre la tumultuosa y, en última instancia, decepcionante aventura de Harry y Meghan en Netflix, y lo que queda en el escenario, bajo la dura luz de la realidad, es una lección profunda y, trágicamente, no aprendida. A lo largo de esta saga de ambición y fracaso, la pareja ha confundido consistentemente la atención con el respeto, la celebridad con la sustancia, y el ruido mediático ensordecedor con el poder real y duradero. Su gran sueño de conquistar Hollywood, de construir un imperio mediático a su imagen y semejanza, no fue destruido por enemigos externos ni por una elaborada conspiración de la prensa o del palacio, como a menudo han insinuado. Se desintegró desde dentro, carcomido y debilitado por su propia y fundamental falta de autenticidad, por una ausencia alarmante de disciplina profesional y por una visión a largo plazo que nunca fue más allá del próximo titular. Creían, con una arrogancia que ahora parece casi conmovedora en su ingenuidad, que su título y su dramática historia de escape serían suficientes, un pasaporte dorado y eterno para el éxito en cualquier campo que eligieran. Pero Hollywood, en su núcleo más brutal, es un negocio despiadado que valora los resultados por encima de los pedigrís, los beneficios por encima de los linajes. Y los resultados de los Sussex, medidos por cualquier métrica objetiva, fueron, sencillamente, un fracaso rotundo. Mataron su propia marca, una creación a medio concebir, lanzada al mundo sin una verdadera pasión que la sustentara, sin un propósito claro que la guiara. La verdadera tragedia de esta historia no es que fracasaran. El fracaso es una parte inherente de cualquier empresa audaz. La tragedia es que, hasta el día de hoy, parecen completamente incapaces de comprender por qué fracasaron. Rodeados por un círculo de aduladores que les dicen lo que quieren oír, parecen inmunes a la autocrítica, ciegos a las lecciones que sus repetidos desastres profesionales deberían haberles enseñado. Con su imperio mediático en ruinas y sus opciones estratégicas agotándose rápidamente, el mundo observa, ya no con la admiración que una vez comandaron, sino con una mórbida y triste fascinación. ¿Qué movimiento desesperado harán a continuación? ¿Qué nuevo drama, qué nueva queja se desarrollará en el cada vez más reducido escenario de Montecito? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es segura. Nosotros estaremos aquí para contar cada detalle, para analizar cada movimiento en esta cautivadora y aleccionadora saga de ambición desmedida. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo. Y así, la verdad finalmente sale a la luz.
pieza por pieza. Cada confesión, cada revelación, nos acerca un poco más a la historia completa que han intentado ocultar durante tanto tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es esto todo lo que hay? ¿O es solo la punta del iceberg? Déjenos saber sus teorías en los comentarios. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. Para no perderse ninguna de las verdades que están por revelarse, no olviden suscribirse a. Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones. Estén atentos, porque el próximo secreto que salga a la luz podría cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo video.